Responde a la oración de su pueblo. Dios responde a la oración de una mujer que anhela tener un bebé. También Dios responde a la necesidad de sanidad de un hombre enfermo por muchos años. El Señor siempre obra con misericordia en nuestra vida. Esa es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia respondiente al 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y esta es la meditación del martes 7 de mayo. Muy bienvenidos. Estamos disfrutando la bendición de compartir nuestra meditación diaria de las Sagradas Escrituras. Este día martes tenemos la bendición de cambiar de libro de lectura del Antiguo Testamento. Ya dejamos atrás ese pequeño pero muy bello libro de Ruth y ahora vamos al primer libro de Samuel. También nos cambia el panorama de la terrible oscuridad del libro de los jueces, una muy bella historia de redención en Ruth y también ahora entrando a la narrativa del libro de Samuel. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar entonces a compartir el resumen que incluimos cada vez que cambiamos el libro, y en este caso corresponde al resumen del libro el primer libro de Samuel. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esta necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino.
El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al Dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel y él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen, oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno. Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios y Dios le dice, sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey, pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. Y aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia.
Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Gracias a Dios por este ministerio que nos permite tener una visión panorámica de cada libro de la Biblia. Y echar mano de estos recursos enriquece nuestra fe y nuestra formación cristiana. En el contexto de una meditación como hoy, vale la pena poner atención en algo que escuchamos en ese resumen. Es más importante en la obra de Dios el quién que el cómo y el qué. A veces ponemos nuestra atención en aquello que queremos lograr. Tiene su lugar, su importancia y su momento. También solemos pensar en cómo lo vamos a lograr, la estrategia a seguir. Una famosa frase dice de esta manera: si tienes que elegir entre carácter y estrategia, quédate con carácter. Y esto lo aprendemos una y otra vez en la Biblia, la importancia suprema que tiene el tipo de persona que el Señor utiliza en su reino. Y a veces ponemos mucha atención en aquello que queremos lograr, o en cómo lo vamos a lograr, y nos olvidamos que lo importante realmente es qué tipo de persona Dios está formando en cada uno de nosotros. Pues qué hermoso que podamos transitar de Ruth, pequeño libro pero muy bello, una historia de redención, ahora al primer libro de Samuel, que como oíamos en la introducción, en realidad es un solo libro con el segundo libro, pero por razones del tamaño del rollo se dividió en dos libros. En el primer libro y en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 encontramos una historia muy bella del nacimiento de Samuel, el sacerdote. Como hemos leído o vamos a leer, él fue hijo de Elcana y de Ana. Como muchos personajes bíblicos, también Samuel es fruto de la oración y fruto de un milagro de Dios cuando mamá era estéril. Y otra vez se repite exactamente la misma historia. Ana es estéril, igual que en los patriarcas, también ella recibe la burla de la otra esposa de Elcana por su esterilidad, recibe un poco menos de regalos cuando celebran la Pascua y ella vive afligida en su corazón. Pero hace algo muy importante que te recomiendo que no pierdas de vista. Frente a una necesidad, a una promesa que se busca, que se anhela, que se pide, la mejor forma de hacerlo es seguir el camino de Ana, que fue el camino de la oración. Así que acudió al lugar de la oración y Ana se puso a orar. El sacerdote pensó que se encontraba alcoholizada, pero estaba orando en silencio al Señor. El sacerdote bendice el corazón de esta mujer y le promete que el Señor va a escuchar su oración. Y así fue. Unos meses después nace Samuel. Ana lo presenta como una ofrenda al Señor, lo entrega a Elí, el sacerdote, y este niño se convierte en el ayudante de Elí. Pero Dios bendijo el vientre de Ana y tuvo 3 hijos más y 2 hijas, que para el pueblo hebreo es una señal de bendición, que Dios bendice una vida
bendice una familia. Y tenemos en el capítulo 2 una hermosa oración que es un poema en donde Ana, escuchábamos también en el resumen, pone por encima la humildad y el Señor se encarga de poner debajo la soberbia. Aquí podríamos encontrar en este poema como un prólogo a lo que vendrá después en todo el libro de Primera de Samuel, incluyendo incluso el segundo libro. En Juan 5 nos encontramos con una historia muy conocida de un hombre que estaba enfermo por 38 años y que al paso de Jesús, el maestro lo ve y con una palabra suya le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre fue sanado, luego lo encuentra Jesús más tarde y le dice algo interesante, cambia tu forma de vivir, deja de pecar, porque no sea que tu condición vaya a empeorar si no cambias tu forma de vida. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Dios realiza obras maravillosas en nuestra vida, milagros, pero cada milagro, cada señal, cada manifestación de Dios en nuestra vida debe movernos a tener un cambio en nuestra forma de vivir. Un cambio en profundidad, pero que se vea en el estilo de vida, en nuestra ética, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Como la sanidad fue el sábado, los líderes judíos buscan la manera de matar a Jesús por acusarlo de haber violado la ley del sábado, pero él les da razón de lo que él hace, señalando que el Hijo es el más importante y que no solamente puede levantar a un enfermo, sino aún más, él puede dar vida. Maravilloso lo que Jesús vino a hacer y maravilloso lo que Jesús le contesta a estos líderes judíos. Llegamos al Salmo 105, que continúa nuestra lectura de los días anteriores, y ustedes saben que ese es un salmo que hace memoria de la obra de Dios al sacar a Israel de Egipto. Este fue sin duda el evento fundamental, el evento más importante en la historia de Israel. Y por eso se repite y se repite y se convierte en letra de una poesía, de un himno, porque el pueblo debe recordar siempre lo maravilloso que fue Dios al sacarlos de la esclavitud. Y eso debe moverlos a la alabanza. Una iglesia perdonada, vidas perdonadas, se muestran en la alabanza. Alguien que ha sido muy perdonado también ama mucho y lo expresa así con todo su corazón. Finalmente, Proverbios, aquí les dejo este pensamiento importantísimo. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. ¿Y cuántos errores se cometen en la vida por perder los estribos? Por dejarnos llevar por nuestras emociones, el rencor, el resentimiento. No perdamos el entendimiento, seamos personas dirigidas por la sabiduría de Dios y tendrá sin duda una repercusión de vida en cada uno de nosotros. Este próximo sábado 11, los jóvenes se reúnen ahí en Gerrer a las 5. Inviten a alguien, un amigo, un compañero. Las mujeres el siguiente sábado 18 se reúnen a las 9 de la mañana en la casa de nuestra hermana Miriam. Así que no dejemos de llevar invitadas. La serie que empezamos este domingo con el juez Otoniel, pues el Señor nos habla muy claramente. Es hermoso ver cómo este hombre se levanta con valor. Esta es una de sus características de carácter, un hombre valeroso, valiente, un hombre que elige correctamente con quién compartir su vida, y en este caso es su esposa Axa, que es una mujer inteligente, perspicaz, sabia, y además también encontramos en lo que hemos leído que el Señor lo llenó con su espíritu y por eso lo usó como lo usó. Sin duda que hubo una obra maravillosa en la vida de este juez y lo que pudo dar como fruto en los 40 años en los que Israel vivió en paz.
Pues como este próximo domingo 12 vamos a celebrar el Día de Mamá, les invito a que estemos presentes, que convivamos, que compartamos, y los varones y las demás familias que estaremos también listos para apoyar esta actividad, pues estemos dispuestos a hacerlo con todo cariño. Entonces tendremos el mensaje de Débora. Esta es el personaje que nos lleva el libro de Jueces para el próximo domingo, y qué apropiado porque nos toca el día, celebrar el día de mamá. Así que Débora va a ser nuestro juez que estudiaremos el próximo domingo. Les animo a que sigamos estudiando la palabra, leyendo. Es una disciplina, requiere constancia. La gota de agua rompe la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Así que seamos constantes. Leamos día a día la palabra de nuestro Señor. Les mando un abrazo cariñoso, y si consideran conveniente compartir esta meditación, por favor hágalo con sus contactos. Por aquí nos encontramos a la hora en que tú puedas conectarte y en la red social de tu preferencia.